Hola a todos los suscriptores del Nido de la Garza y a los que no se han suscrito también, estoy segura que lo harán. Este proceso electoral, como ustedes bien saben, ya arrancó. Y en el Nido de la Garza no nos vamos a quedar abajo de eso. Sala de Guerra es un programa que inicié este domingo en ADN 40, en coordinación con Político MX, y donde vamos a estar trabajando también, analizando los cuartos de guerra de los candidatos. ¿Quiénes integran esos cuartos de guerra? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué máquinas tienen? ¿Cuál es su tecnología? ¿Cómo se teje la estrategia de una campaña? Pero no nada más de los candidatos a la presidencia. Van a ser miles de cargos los que se van a una elección, la más grande en la historia de nuestro país. Entonces, en Sala de Guerra vamos a tener encuestas, vamos a trabajar junto con Bitácora Social, que es una consultora de jóvenes antropólogos que están estudiando cuál es el perfil de los potenciales votantes, el tuyo, el mío, cómo somos, cómo hemos cambiado después de la elección del 2018 del 2018 y la intermedia del 2021 hasta la elección que vamos a enfrentar en este 2024. ¿Qué nos mueve para decidir votar por un candidato o cuando estamos en la urna cambiar de punto de vista y votar por otro candidato? En fin, aquí les voy a estar pasando algunas de las mesas de discusión dentro de Sala de Guerra que ustedes van a poder ver como un detrás de cámara, desde otro ángulo. Gracias por acompañarnos. Cinco, 4, 3... Precisamente hablando del perfil del mexicano que va a salir a votar el 2 de junio, ya me acompañan, como se los había adelantado, los chavos de Bitácora Social. Pablo Camarena, bienvenido. Muchas gracias. Tania Honorat, bienvenida también. Y también me acompaña ya mi compañero Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo es el actual votante mexicano? Mónica, muchísimas gracias por tenernos aquí en esta sala de guerra. Es una pregunta muy compleja porque creo que más que un votante son varios votantes. Pero lo que yo diría de inicio es que sí es un votante que hoy está en los polos. Así como la sociedad polarizada, también creo que el votante está o muy esperanzado o con mucha incertidumbre o completamente ya decidido qué va a hacer o muy indeciso todavía e incluso a veces se siente convocado y a veces no. Pero creo que podemos ir platicando de las diferencias que hay entre distintos tipos de votantes, porque creemos que hay más que uno. Creo que desde una perspectiva cultural, y México es un crisol, ¿no? Tiene estas complejidades también de representación cultural, socioeconómica, de género, regional. Entonces, empezar a conversar sobre estos perfiles de votantes creo que nos va a permitir ampliar un poco la conversación sobre no un solo votante. Claro. Ahora, el votante mexicano es un votante complejo, es un votante fácil de entender, hablando de este excepcionalismo mexicano, de pronto también por asuntos culturales, por asuntos sociales, por asuntos económicos. ¿Es un votante fácilmente identificable o es un votante complejo? Yo creo que es un votante muy complejo, Juan Pablo, e incluso yo apostaría primero que no nos asumimos como votantes. Creo que primero nos entendemos como personas que estamos resolviendo nuestra vida cotidiana, miembros de una familia, los roles que jugamos socialmente, y ya hasta después, cuando llegan las elecciones y de repente hay campañas de, mira, también puedo ser votante, pero justo incluso el concepto votante es lo que va a suceder en junio. Todo lo que sucede atrás, se está resolviendo las cosas del día a día. Entonces, yo te diría que incluso no solo es complejo como votante, sino con todo el contexto que lo circunda en términos sociales, culturales, antropológicos. Ahora, en esos mismos términos, aquí hay algo bien interesante y seguramente, Juanpa, tú también lo tienes que haber notado de la elección pasada, del 2021 al día de hoy. Se ha modificado mucho la forma de pensar y de politizarnos como mexicanos. Entonces, ¿en qué se ha modificado o en qué sienten ustedes que se ha modificado este perfil de la última elección a la de hoy? Hay más polarización, hay más entendimiento, estamos más politizados, olvídense de polarizados, más politizados. ¿Estamos más informados o no, Pablo? Yo creo que estamos más enterados. Creo que la distinción antropológica entre estar informado y estar enterado tiene que ver con una información especializada, profunda, de buenas fuentes, comparada y demás. Y el estar enterado incluso es saber lo que está sucediendo a nivel meme, a nivel sticker o a nivel fake news, claro, o a nivel discusión pública, ¿no? Entonces, creo que
somos una sociedad que con estar enterados nos sentimos satisfechos. La información creo que es algo que dejamos en una segunda instancia. Y pensando en estas diferencias, en la polarización en sí, hay un votante distinto de las elecciones anteriores. Yo diría que somos los mismos y las mismas mexicanas y mexicanos, pero con una perspectiva de cambio distinta. ¿A qué voy con esto? Muy rápido. Creo que sí, los medios han hecho que estemos más en la política del entretenimiento. Creo que sí estamos más politizados porque hay más referentes políticos en nuestra vida cotidiana, pero al mismo tiempo hay que hacer la distinción. Una cosa es estar politizados y otra cosa es tener ideología política. Para mí en México estar politizados es saber de política, saber que estamos siendo aludidos por campañas, por comunicación y demás, y eso lo separo de mi vida cotidiana. La ideología tiene que ver con, yo soy de tal color, de tal, eso lo dejamos para otra instancia, ¿no? No somos un país con ideología, somos un país politizado. Y creo que es importante agregar que la participación política electoral, que sí identifica de alguna forma a la gente con la ciudadanía, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué eres buen ciudadano o ciudadana? Porque yo salgo a votar o porque yo creo en el voto. Pero de eso, aquí hay una vinculación política, una ideología política, una participación activa, una militancia, son como países completamente distintos. El país en donde las estructuras políticas existen y la gente tiene cierta afinidad o una identidad mucho más cercana a las instituciones, por llamarlas tradicionales, es otro muy distinto al que, por ejemplo, las nuevas generaciones aportan en las conversaciones de las redes sociales. Ahí se cree más en causas sociales más que en causas políticas. Sí hay un discurso en donde puedes hablar de injusticias, puedes hablar de ciertas necesidades de cambio social, pero no necesariamente se lo vas a atribuir a las instituciones tradicionales. ¿Y qué es lo que le importa en ese sentido al votante mexicano? Hablando, me parece muy interesante este punto acerca de las ideologías y de las pertenencias que tienen o no los ciudadanos con los partidos políticos, con las plataformas, con los temas, no sé, que tengan que ver con aborto, que tengan que ver con la comunidad LGBT, que tengan que ver con legalización de drogas, etcétera, etcétera. De pronto, ¿qué tanto pueden empezar esas propuestas, esas plataformas en los partidos políticos identificándose como conservadores, como de izquierda, como liberales? ¿O qué tanto importa, digamos, la parte económica, el día a día, incluso las estructuras y el dinero que las estructuras implican? Ya. Yo creo, Juan Pablo, Mónica, que no están peleadas las dos cosas. Creo que sí, México como sociedad, cuando ve a sus políticos y a sus políticas, el primer punto de encuentro es a partir de valores, a partir de qué tanto se parece a mí o no, qué tanto representa lo que yo tengo en imaginarios sociales, y si además de eso después le puedes poner un beneficio tangible, que en algún punto es una agenda pública que concuerde con la mía, o un programa social, o un beneficio inmediato de te compro tu voto. Creo que también somos una sociedad que puede tener las dos cosas. Incluso lo interesante es ver cuándo preponderamos una sobre otra. ¿Qué me importa más? ¿Que el político y la política se parezcan a mí o que me esté dando un beneficio inmediato y yo diga, bueno, por el beneficio, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. Yo digo que son dos cosas que no están peleadas y que va a ser bien interesante ver cómo se van a ir moviendo, ¿no? Ahora, queremos salir a votar. O sea, por ejemplo, los chavos son muchos millones. Tú me dabas ayer el dato entre 20 y 25 millones de jóvenes que van a salir a votar por primera vez. Ellos realmente creen, o sea, estos primeros 25 millones de potenciales votos, ¿creen realmente que su voto puede generar un cambio en lo que esta juventud está pensando? Creo que hay que hacer una distinción. Los jóvenes que van a votar por una afinidad o una cercanía también familiar, es decir, por tradición, ¿no? Y entonces me adscribo a lo que mi familia... O por de alguna solidaridad. Me identifico y además así me lo piden, ¿no? Incluso entras como en este rango en el que votar se convierte en una obligación familiar. Sí existe, porque esa es una práctica incluso de tradición, ¿no? La votación y se van a desayunar y todo. Pero de eso a que haya una intención, sobre todo en los más jóvenes, creo que estamos un poco muy distantes de la participación política de los menores de 20. Pero me llama la atención, no sé, Juanpa, tú cómo lo veas que manejas encuestas, me llama mucho la atención porque si fuera una tradición, ¿por qué tenemos tanto abstencionismo? Sí, a ver, históricamente la participación en elecciones federales se encuentra entre el 60 y 63% más o menos, teniendo este año un padrón electoral de 100 millones de personas, que clara y obviamente es el padrón más grande de la historia, pero tiene que ver, me parece, con factores en primera instancia, históricamente, con las oportunidades y con las facilidades que tienen las personas para el voto en zonas rurales y en otras áreas de la República Mexicana, y por otra parte también el tema de los partidos políticos y las estructuras. Yo lo combinaría
todavía con esos dos factores y me parece que hemos ido avanzando en esas facilidades y en esas posibilidades, pero la verdad es que el porcentaje de voto no ha crecido de manera considerable en los últimos años. Claro. No, y para mí creo que los jóvenes van a ser los que probablemente puedan mover muy fuerte la aguja de la votación, siempre y cuando se sientan convocados. Yo creo que también vale la pena hacer una distinción entre una clase media baja, donde hay un voto familiar, clase hasta obligado, de tiendes tu cama y salimos a votar, y otros niveles socioeconómicos más de clase media, media típica, media alta, que si no se sienten representados, aludidos o convocados, no van a votar porque no hay nada que les venga de ello. En la nota que nos presentaban hace rato, ustedes hacían las diferencias entre las distintas, o sea, cómo está dividido las clases sociales en nuestro país. Y perfectamente bien lo decías, Pablo. Cuando una persona tiene que estar al pendiente del día a día y tiene que trabajar todo el tiempo y salir a votar es algo como casi un lujo. Primero tengo que llevar comida a mi casa, primero tengo que alcanzar a la pipa para que me surtan el agua que ahorita tengo en desabasto. Ya salir a votar, ¿qué pasa con ese sector? Sí, no, es que si ponemos como una responsabilidad de salir a votar, se tiene que sumar a todas las otras responsabilidades. Para poner este ejemplo, yo siempre uso el arquetipo de la madre soltera mexicana, ¿no? Con poco tiempo, muchos trabajos, muchas preocupaciones, muy nerviosa, sin perspectiva de futuro. Pongamos que ya estamos en el día de la votación. Si no tiene con quién dejar a su hijo, bueno, pues no puedo salir a votar. Y agrégale que el contexto a lo mejor puede estar en contra. Inseguridad, a lo mejor el transporte, a lo mejor el propio clima, muchas cosas que pueden jugar en contra de un pequeño momento que según las personas les ha dejado la política, que solo es ir a plasmar mi voto. Te lo pongo de la otra perspectiva. Con un nivel socioeconómico media típica, el voto incluso se ha convertido como hasta estatus social, ¿no? Sí. Hasta subías tu dedito a las redes para decir, mira cómo yo sí voté. Oye, ¿qué onda con la agenda pública? No sé. Oye, las otras reformas, pues no las conozco, pero mira cómo yo sí voté, yo sí soy ciudadano. O sea, una perspectiva distinta en un mismo país sobre cómo el voto te da o no un posicionamiento social. Es una sensación o un sentimiento de equidad en ese sentido. A ver, en un país con tantas desigualdades y en un país también con tanta pobreza, de pronto las jornadas electorales te dan este poder de decisión sobre un tema tan fundamental y tan importante como es la presidencia. ¿Puede haber ahí un sentimiento y una emoción de equidad entre las personas, sobre todo en estas clases bajas de las que hablaba Pablo? Puede ser tomados en cuenta, ¿no? Una de las cosas que más nos salen en los trabajos de campo que hacemos es el político o la política que nada más viene en tiempos de campaña, ¿no? Y ahí vienen otra vez, ¿no? A hacer las promesas, a pedir el voto y no los volvemos a ver. Y hay una clara diferencia, también tenemos las percepciones en los gobiernos municipales, en las localidades, en donde el trabajo se ve constante y sonante, ¿no? Así como ponías el ejemplo de los servicios públicos, Mónica, pues también lo veo con el bacheo de mi calle, ¿no? O sea, ver el reflejo de que ese intercambio que tú das, porque es un intercambio y así se trabaja, ¿no? Tú me pides, ¿no?, mi voto, mi participación, mi apoyo. Mañana yo tengo toda la validez para llegar a tocarte la puerta y decirte qué pasó con lo que te pedí, ¿no? Entonces, ese tomado en cuenta creo que se va generando un tema de horizontalidad. Y en diferentes niveles socioeconómicos hay mucho más cercanía con la participación o con la figura o la expectativa de la figura política que quiero que esté cerca de lo que realmente necesito. Claro. Yo creo que va a ser muy interesante el estudio que van a hacer ustedes, o que seguramente ya están haciendo, incluso dentro de los números, Juan Pablo, se ve siempre reflejado, el perfil psicológico del votante en una situación como la que actualmente vivimos, desde hacer el famoso infotainment de las noticias electorales, ¿no?, que ya se van más a TikTok, que ya se van más a este otro tipo de forma de comunicar, hasta la victimización de algunos candidatos, recurrir a eso como estrategia, o la ira, que eso lo vemos que empieza a permear en el ambiente. Creo que el clima con el que vamos a salir a votar también es importante. Sí, completamente. Nosotros hablamos que sí es un país polarizado, pero antes de ser polarizado nos hemos vuelto un país muy individualista, donde mis intereses van por encima incluso de los intereses colectivos. Y eso hace que ejercicios como la votación, como campañas, como comunicación política y demás, refuercen ese sentido de individualismo, o incluso me empiezan a decir, ok, ¿cómo me comparo con el otro? ¿Tú por quién vas a ir? ¿Por quién vas a votar? ¿Tú por qué crees esto? ¿Por qué estás cambiando de decisión? Y eso creo que va a crear mucha tensión social de aquí a las elecciones. Dejen ustedes la parte política. La parte de tensión social, de estar en el contexto público, en el trabajo y demás, va a empezar a crear mucho shock cultural, ¿no? Claro. Que cada vez estamos menos cercanos de una opinión opuesta. Sí. Es decir,
tenemos esta información que de alguna forma nos va reafirmando lo que creemos y nos podemos sentar en una mesa y preferir no conversar, y creo que ese es un riesgo incluso en términos políticos, ¿no? No vas a estar abierto incluso a las propuestas que te van a dar del otro lado, ¿no? O a las otras expresiones. Pues muchísimas gracias a los dos. Bitácora Social nos van a seguir acompañando a lo largo de todo el recorrido del proceso electoral que tendremos en los próximos meses aquí en Sala de Guerra. Y Juanpa, yo contigo reviso al ratito encuestas y otra conversación más que tenemos pendiente. Ahora, desde otro ángulo, en Sala de Guerra, vamos a revisar cómo van a arrancar estas campañas y lo vamos a hacer desde el punto de vista de 4 personajes muy experimentados, que tienen larga experiencia. Uno de ellos es un encuestador, otro es un consultor, otro es un analista político, y vamos a platicar las diferencias entre elecciones pasadas y la elección actual. También vamos a analizar qué nos mueve la ira, nos mueve el resentimiento, nos mueve la esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre el mexicano que votó en el 2021 y el que está votando el día de hoy? Las fake news, las redes sociales, ¿cómo interviene todo esto en cómo se está tejiendo los cuartos de guerra de todos los candidatos que van a participar en la elección del 2024? Gracias por seguirnos acompañando y bueno, si alguien se ha especializado en trabajar en un cuarto de guerra es, precisamente como su nombre lo indica, Gabriel Guerra Castellanos. Bienvenido, Gabriel. Querida Mónica, mil gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el día de hoy un experto en mediciones y encuestas que, bueno, ahorita traen temblando ya a los candidatos. No siempre les gustan los resultados. Rodrigo Galván, director general de Las Heras Demotecnia. Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto tenerte aquí. Invitarme. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, Roberto Tra, experto, politólogo, analista político, también nos acompañas el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Juan Pablo de Leo. De nueva cuenta, Mónica. De nueva cuenta, porque además, pues tú también aquí, junto a Rodrigo, a sacar los numeritos. Sí, a estudiarlos y analizarlos. A estudiarlos y analizarlos. Acabamos de revisar un poquito cómo es el perfil o cómo será el perfil del nuevo votante o del votante de esta elección del 2024. Pero, ¿qué es realmente lo que está generando más impacto en las campañas o las campañas que se han estado tejiendo en este tiempo de intercampaña? Comenzaríamos contigo, Roberto. Bueno, yo creo que esta campaña se va a definir por lo que yo he llamado la lucha de clases. Es decir, ya llegamos al bipartidismo. Este país ya se realineó electoralmente. Lo que sabíamos del PRI, del PAN, del PRD, de la distribución del voto, dejó de existir este sexenio y hoy estamos entrando a una suerte de bipartidismo pragmático. No es bipartidismo formal, pero sí es un comportamiento bipartidista. Y tenemos claramente 2 comportamientos. Digamos, lo voy a dibujar, aunque no es preciso. De 3 salarios mínimos para abajo están votando por la izquierda, o lo que simboliza la izquierda, y de 3 salarios mínimos para arriba están votando por la derecha. Y ahí la frontera de lo que está en medio pues puede fluctuar en unos estados, en otros. Muy bien. Rodrigo, y en ese sentido, a ver, retomando lo que dice Roberto respecto a la visión que él tiene de los electores y la elección, no sé si estés de acuerdo o no, pero de pronto un encuestador como tú, en un cuarto de guerra, con el análisis que tú haces, ¿puedes hacer recomendaciones al respecto? ¿Ves que puede estar tan definido, digamos, como lo plantea Roberto en ese sentido? ¿O cuál es la labor del encuestador en un cuarto de guerra con respecto a los números que presenta y actualmente también en la coyuntura de la actual elección? Sí, es horrible ser el encuestador en el cuarto de guerra. Es el peor de tanto. Están esperando a que llegues con los nuevos números. Es horrible, todos te odian, nadie te quiere. Es horrible si eres serio. Si eres serio, sí, por supuesto. Si llegas a decir lo que quieren oír. Sí, que ese es un punto medular. Y tú y yo lo platicábamos hace unos días. ¿Cuántas encuestadoras han surgido últimamente? No. Es que ¿sabes qué pasa? Creo que a cualquier cosa ya le llaman encuestadora. Así es. Y no necesariamente, ¿no? Pero no, es horrible. El cuarto de guerra para los encuestadores. Te juzga el estratega, te juzga el candidato. La señora, la esposa del candidato te dice que color a ella sí le gusta, que por qué en la encuesta dice que no. ¿O por qué no hace esa pregunta? ¿Por qué no hace esa pregunta? Y siempre termina, pues a mí nadie me ha encuestado. Y entonces es un lío.
Pero miren, yo estando de acuerdo en que son dos extremos, no necesariamente lo veo por la parte económica, sí lo veo por esta parte de que en medio del centro se quedaron los priistas, llevan 2 elecciones los priistas sin candidato. Entonces hoy los priistas están en medio, ¿no? Entre, digamos, por ponerle siglas, entre el PAN y Morena, y entonces al estar ahí en medio se mueven con una cosa que me parece que es ahí lo que creo que está moviendo las elecciones en los últimos 4 o 5 años, que es la percepción de triunfo. Es decir, los priistas generalmente no han votado por el mejor, votan por el bueno. Son distintos, que es el que va a ganar. Sí, son pragmáticos. ¿No? Entonces hoy la percepción de triunfo, por lo menos en lo nacional, en algunos estados, las ha tenido Morena. Entonces los priistas se están yendo hacia Morena. Por eso las encuestas cobran esta importancia, porque estamos diciéndole al mundo... ¿Todos los priistas o los priistas de clase popular? Porque yo sí haría esa distinción. Claro, no. Tienes razón. Me refiero ¿se acuerdan de este electorado priista, que era el sector campesino, el sector obrero, el sector... ¿no? Todos estos se están moviendo conforme la percepción de triunfo. Porque se alineaban con esa disciplina priista de los viejos tiempos. Por supuesto. Hoy se alinea esa parte que además de la clase social, como dirían los antropólogos que estuvieron hace un momento, hoy se mueve distinto. Claro, y hablan el mismo idioma, se parecen más a los que hablan de este lado que del otro lado, ¿no? Sí, pero en aquella época de la que tú hablas, aquel priista, el PRI no generaba, por ejemplo, el beneficio para clases vulnerables que hoy está dándole preferencia a y no cargaba este con todos los anticuerpos que hoy provoca y genera el PRI. Correcto. Yo obviamente voy a discrepar de todos y voy a estar un poco de acuerdo con todos. Estás en tu sala. Primero, bienvenidos a mi sala. Luego, yo diría, a ver, la lucha de clases hay que definir primero qué clase de lucha es. Y creo que en esta ocasión estamos más que, por supuesto lo socioeconómico pesa, por supuesto pesa el tema de los partidos, pero yo creo que lo que verdaderamente centra la atención, la intención de voto o el rechazo es la figura del presidente. Sin duda. El presidente es... Y cuando digo esto no es ni un elogio ni una crítica. Es un político de esos que llegan cada generación o cada 2 generaciones. Es un político excepcional en ese sentido, que ha logrado convertir todo el debate nacional de los últimos 6 años acerca de él. Lo que hace, los lo últimos que dice, 18, ¿no? Venimos hablando de López Obrador desde el año 2000. Eso es cierto. Pero en los últimos 6... Las comidas de los domingos son horribles de 4 años para acá. O sea, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Acabemos la idea de Gabriel. En mi casa sí se come rico. pero el gran error de la oposición fue, desde el principio, montarse en este ejercicio un poco de querer reaccionar a las mañaneras. O sea, bastante malo es que tu opositor, tu contrincante, domine la agenda diario porque tiene la disciplina de estar diario a las 7:15 de la mañana hablando de lo que sea y corriendo riesgos que la oposición y sus críticos no han sabido explotar y no han sabido aprovechar en las mañaneras porque finalmente te expones 2 horas a hablar o 3 horas, ¿no? Y cada vez más diario y a tomar preguntas porque las toma y no todas son las del señor con la corbata de moño. Algunas son preguntas serias, algunas son cuestionamientos serios. Bueno, pero no solamente caes en ese garlito, en esa trampa política, sino que conviertes tu campaña electoral en una especie de plebiscito acerca de si es o no el presidente. Cuando tienes un presidente que anda en rangos de aprobación superiores al 60%, ustedes me dirán si me estoy equivocando, es una estrategia suicida. Es decir, la gente va a votar en buena parte por lo que percibe como el legado o la herencia de López Obrador y la continuidad o no de López Obrador. Es que justamente esa es la parte que yo creo que ya en el momento de tejer la estrategia, lo que va a ser la estrategia de campaña para Claudia Sheinbaum, el primero que tendría que apoyar esa estrategia es el presidente. Bajar su perfil y dejar que ella crezca el suyo. ¿O qué dices tú, Pues es Roberto? que es justamente, yo creo lo contrario. Ese es justamente o sea, ese es el pensamiento, digamos, que muchas veces termina en pleito, ¿no? Porque eso lo hemos visto millones de veces, el típico gobernador que dice, el de antes ya se va, ahora vengo yo y tal.
y ese gobernante termina peleándose con esas mayorías que ha construido el presidente. Yo creo que, a ver, la estrategia de Claudia es clarísima, es montarse sobre López Obrador, no necesitan más que hablar de continuidad. Pero y yo quiero rebatirle a Gabriel, efectivamente, el presidente está al centro del debate, pero también el presidente es factor de división de clase. Es decir, también la aprobación y la desaprobación del presidente pasa por nivel socioeconómico y nivel educativo. Sin duda, el presidente ha encontrado un puntito, el botón que se llama enojo, a favor y en contra. Es impresionante, todos están enojados. Las emociones. Los que están en contra ya no escuchan, ya es el cacas, ya está, todo está mal. Sí. No hay grises. Y los que están a favor, igual, pero al revés, todo está bien. Y también es un enojo en contra de los ricos, en contra de los corruptos. O sea, el botón que toca el presidente es el enojo todos los días en la mañana. Ahora, ¿qué fue primero, el enojo o el presidente? Yo creo que venimos de acumular enojo social. Sí, claro. Y el presidente ha tomado ese enojo, esa ira como una estrategia de gobierno. Claro. Como una política pública, lo ha agarrado el enojo. En la pasada enorme virtud, perdóname, Juan Pablo, este país estaba ya en un punto de ebullición, era una olla express a punto de estallar. Este país. Y íbamos en la ruta de Chile, ¿se acuerdan de las protestas masivas en Chile que desestabilizaron el país? Nada más que eso que iba a pasar en México, afortunadamente López Obrador lo supo no desactivar, sino aprovechar y canalizar, de tal manera que no fuera un estallido, sino que fuera un constante estado de tensión. Sí. ¿Está bien, está mal? Pues primero veamos, como dice Roberto, de dónde venimos en términos de enojo acumulado, de frustración acumulado y de un sector que súbitamente, después de haber sido intocado durante 50 años, 80 años, lo que ustedes quieran, súbitamente recibe golpes, recibe ataques y entonces dice, ay, nos están dividiendo. Como si esa división no hubiera existido desde antes. Moni preguntaba en la mesa pasada acerca de si el votante mexicano había cambiado o no en los últimos años y prácticamente nos decían el votante mexicano no ha cambiado, pero por lo que se está planteando en la mesa hay un fenómeno político único desde hace muchos años, generacional, respecto a cómo funciona el movimiento político de Morena y cómo funciona el presidente López Obrador. Atendiendo ese fenómeno desde la parte estratégica, ¿cómo pueden apelar o no a ese tipo de situaciones desde la oposición o desde otros partidos políticos para atender el fenómeno? Consistentemente. Es que traen a jugar a Messi a las canchas locales todo el tiempo. La elección de Durango, la elección de tal, todo se trató del presidente. Entonces traen el odio al presidente y se equivocan. Xóchitl misma creció, este crecimiento que tuvo Xóchitl fue porque se metió con López Obrador y el 30% que está en contra de López Obrador, que no son pocos, a ver, 30% de la lista nominal son casi 30 millones de personas. O sea, bueno, ese 30% ¡prum!, se conectó con Xóchitl. Lo que pasa es que lo que le ayudó después la limitó. No ha podido ganar a uno que sea alguien que esté a favor de López Obrador. Pero tampoco, Claudia, yo voy a regresar a lo que preguntaba al principio Mónica. ¿Quién es el elector que se va a mover? Porque eso es lo interesante. Y yo sí creo que tú estiras una liga, estiras una liga y lo de en medio se rompe. Y ese en medio se rompe porque no tiene, en el caso electoral, porque no tiene discurso. Es decir, hay un hombre pobre, subeducado, que no está recibiendo programas sociales, pero que tampoco está recibiendo una oferta de parte de la oposición. Hay los jóvenes que están saliendo de las universidades, que están egresando de las prepas, que están tratando de incorporar a lo laboral, que no quieren una carrera, digamos, un plan de carrera, porque tienen un plan de carrera. Los jóvenes ahora tienen un plan de carrera en los programas sociales. Claro. Pues, sí, ¿no? claro. Hay un plan de carrera. Abuelos reciben. Pero, digamos, hay ¿no? jóvenes que no quieren eso. Ellos tampoco tienen oferta de un lado y tampoco tienen beneficios del otro. Es decir, yo sí creo que las campañas están para que se muevan las cosas. Y hay segmentos que todavía se pueden mover en los próximos meses. Más allá de la tensión y de que la polarización sí atrae a la mayoría de la población, ese segmento que está al centro me parece que tiene que ser el segmento al que le van a hablar, le deberían de hablar los cuartos de guerra. Eso lo vamos a ver a partir de que arranquen las campañas en 2 semanas, porque ahorita, tanto para Xóchitl como para Claudia, se trata de hablarle a los suyos, se trata de decirle a los de López Obrador, yo voy a seguir, y a los que odian a López Obrador, yo voy a acabar con él. La diferencia es que a Claudia le alcanza con los suyos. Una cosa importante que creo que, y ya Gabriel y yo habíamos empezado a platicar al respecto del voto de castigo
Cuando es tu partido, cuando toda la vida has votado por un partido político, ahora voy a poner el ejemplo del PAN. Todos estos tradicionales panistas que dicen, toda la vida he votado por el PAN, pero no quiero votar por Xóchitl Gálvez. Sí, mira, y no solo eso, en la genética de los panistas, cuando se vuelven panistas tienen que jurar que odian al PRI para toda su vida. Y ahorita van juntos. Entonces ese voto de castigo no solamente es por los actores, por los candidatos, sino porque PAN y PRI se han peleado en los estados toda la vida, se han dado y hoy tienen que ir juntos. Por eso, cuando encabeza un priista, la alianza, los panistas tienden a ir a Movimiento Ciudadano. Por eso Movimiento Ciudadano es fuerte. O a no votar. Como en el Nuevo León, Jalisco. Pero cuando la encabeza un panista, como es esta ocasión, los priistas o la mayoría de los priistas terminan por irse a Morena. Eso es lo que está pasando. Es el voto de castigo del Porque Carlos. además Movimiento Ciudadano, pues claramente en la posición que está termina beneficiando al más fuerte. Correcto. Sí, no a sí mismo. Aunque interesantemente hay algunos datos, no sé si ustedes los compartan, de que la baja de intención de voto de Movimiento Ciudadano después de la debacle de Samuel García y de la parranda permanente de Álvarez Maynés esos votantes se están yendo más bien a Morena y no a la oposición. Entonces, yo no sé, pero lo que sí creo es que hace muchos años lo dijo algún priista cuando la primera alianza PAN-PRD dijo alguien que era una alianza contra natura. Bueno, pero la verdadera alianza contra natura es la PRI-PAN. Sí. ¿Por qué? Porque toda su vida les han dicho, ese es el malo. En el War Room no se ponen de acuerdo ni en los promocionales. Sí, pero otra vez. Yo creo que estamos ante la realineación del electorado. Estamos ante un nuevo país, un nuevo comportamiento electoral. Y a mí me parece que al final, y lo que pasó a lo largo de esto, afortunadamente tenemos 6 años de campaña, 6 años de elecciones. Lo que terminó pasando a lo largo de estos 6 años es que el odio a López Obrador acabó haciendo que los panistas perdonaran esa alianza. No lo veo, ¿no? Yo sí lo estoy viendo. No. Los panistas no, los priistas se están yendo a Morena justo por eso. Yo no lo vi. Algunos priistas, pero lo que estás viendo, y al final del día, los panistas que odian a López Obrador van a acabar votando por Xóchitl. Pero que se dice de la elección del 21. Yo no vi los resultados de la elección del el resultado de la elección de 21 es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero yo no vi eso en el Estado de México, por ejemplo. No. Y en el Estado de México había una carga federal enorme, porque por ser colindante con la Ciudad de México, pero además porque la candidata de Morena, una candidata que venía a ser secretaria de Estado. Entonces, era una elección muy, en ese sentido, espejo, digamos, de la federal. Y los panistas, muchos, no todos, se quedaron en su casa. El famoso corredor azul no salió a votar como normalmente y la campaña de la gobernadora no pudo ser más mala. O sea, en 20 años no he visto yo algo tan malo, ¿no? Y aún así ganó por 10 puntos. Para eso sirven las campañas. En el Estado de México lo que no alcanzó fue el tiempo para que tengan de salir, porque corrigió, la campaña empezó 20 y tantos puntos abajo y terminó 8 puntos abajo. Es decir, sí hubo un movimiento y sí hubo una transición. Pero para eso sirven las campañas. Enero, febrero, marzo, abril y mayo las medí con 10 puntos, desde enero. Pero además de eso, yo creo que es un poco como si dices, híjole, perdí la final 5-3 en lugar de 5-1. Bueno, sí mejoraste un poco, sí no fue goliza, pero al final perdiste. Pero una cosa que decía Mónica... partidos que se ganan con goles de último momento. Y acá me quiero concentrar es, ¿qué pasa con los panistas que hoy no se sienten representados por Xóchitl Gálvez porque ven en ella la antítesis de la mujer panista? La mujer panista, digamos... No es tan progresista, no estaría a favor del aborto, no estaría a favor del matrimonio igualitario, no está claro. La mujer panista con jerarquía en el partido candidato el modelo es, todas van al mismo salón de belleza, todas usan al mismo sastre para su traje sastre y todas usan al mismo maquillista. Pero ahí estás hablando de una clase social y no todos los panistas son de una clase social alta. Hay otros que vienen de otra clase. Pero para eso son las campañas, justamente para eso son los cuartos de guerra. Esto es lo que tendría que estar atendiendo el cuarto de guerra de Xóchitl. El problema de Xóchitl está demasiado prista para ser panista y demasiado panista para ser prista. O sea, mejor descrito imposible. Con eso cierra. Ya nos están andaleando desde la cabina. Esto es nada más un entremés. Las campañas apenas
apenas van a comenzar. Venga. Faltan 5 días. Yo les propongo que a partir de que tengamos el primer saque de la estrategia de cada cuarto de guerra nos volvamos a reunir esta misma mesa, porque ya Juan Pablo me quiere llevar al oscurito de los números. Vámonos para allá, Moni. Oye, yo nada más cierro diciendo, está suponiendo que algunas campañas van a tener estrategia. Y si no la Gran tienen, punto. ya no nos vas a invitar. Pues hablaremos de la no De estrategia la con falsa la que arrancaron estrategia. una campaña. Digamos que eso fue ¿no? un entremés Así y es. las botanas son las campañas. Efectivamente. Rodrigo, gracias. No, hombre, gracias, Gracias, Felisa. Muchas Gabriel, gracias. Roberto, gracias. Gracias. Juanpa, vámonos del otro lado. Moni. Y gracias por venir a esta su casa. Gracias por invitarnos a tu sala, Guerra. Exacto.